Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso sobre el tema número 6 de la asignatura Estadística Empresarial, que se llama Estimación de parámetros. Esta serie de vídeos consta de 5 partes que cubren todos los aspectos relacionados con este tema, estimación de parámetros. Y vamos a empezar por el principio, lógicamente, con los conceptos básicos. Esta parte es absolutamente crítica para entender todo lo que viene a continuación, así que, por favor, máxima atención, ponemos los 5 sentidos en ello porque empezamos con un tema que es fundamental. Conceptos básicos en la estimación de parámetros. Allá vamos. En primer lugar, es importante indicar que el muestreo aleatorio simple es el punto de partida de todos los procedimientos que vamos a abordar en este tema. Bien, comencemos con qué es un estimador. Un estimador de un parámetro poblacional θ, el que sea, es una variable aleatoria que depende de la información muestral, es decir, un estimador es un estadístico. Su valor nos va a proporcionar una aproximación al parámetro desconocido y típicamente vamos a utilizar los símbolos de gorrito arriba o de asterisco para indicar que estamos hablando de un estimador. Un parámetro estimado o parámetro observado es un valor específico de esa variable aleatoria que vamos a obtener a partir de una muestra. Ya no es una variable aleatoria, es un número, y lo que vamos a utilizar es el mismo símbolo de antes, es decir, bien el gorrito, bien el asterisco, pero le añadiremos un subcero abajo para indicar que es el parámetro estimado, el valor específico que hemos obtenido en una muestra concreta. Como esto puede parecer un poquito abstracto, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos una muestra aleatoria de 100 individuos y obtenemos que de ellos 14 son zurdos, es decir, el 14% son zurdos. ¿Cuál es el parámetro poblacional? ¿Cuál es el estimador? ¿Y cuál es el parámetro estimado? Bien, el parámetro va a ser P, que es la proporción de zurdos en toda la población, que es desconocido. El estimador va a ser P con gorro o P asterisco, y es una variable aleatoria que depende de la información muestral. Su valor nos proporciona una aproximación al parámetro desconocido, pero insisto, esto es una variable aleatoria. ¿Y cuál es el parámetro estimado? P sub 0 con gorro, que en este caso sabemos que es 0,14, porque nos han dicho que 14 son zurdos, con lo cual P sub 0 con gorro es 0,14. El parámetro que estimado, lo que hemos observado, el valor específico de esa variable aleatoria en la muestra que hemos considerado, es 0,14. Esto ya no es una variable aleatoria, esto ya es un número. Bien, nosotros cuando trabajamos con estimaciones podemos utilizar dos enfoques diferentes. El primero de ellos es la estimación puntual, es decir, proporcionar un único número, que sería este. Hay un segundo enfoque posible, que es una estimación mediante intervalos de confianza, en donde no solo vamos a dar una estimación basada en un único número, sino que vamos a dar un intervalo de confianza en el que diremos que tenemos una confianza del 95% o del 99% o de lo que sea, de que el parámetro poblacional se encuentre en ese intervalo. Típicamente vamos a construir los intervalos centrados en torno a esta estimación puntual. Daremos un extremo inferior, daremos un extremo superior, justo en el medio tendremos la información, el estimador puntual, y la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior es lo que vamos a denominar la amplitud del intervalo de confianza. Comenzando por la estimación puntual, hay distintos métodos o distintas formas de lograr una estimación puntual. Por analogía, por momentos o por máxima verosimilitud, por ejemplo. Nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura exclusivamente en la estimación por analogía. La estimación por analogía es aquella en la que el parámetro se estima mediante su análogo en la muestra. Dicho de una forma muy simple, que todo el mundo lo va a entender. Allí donde haya una fórmula con parámetros, simplemente voy a poner la versión con los datos de la muestra. Los estimadores deben cumplir ciertas propiedades para que sean buenos. En primer lugar, lo que denominamos insesgadez. Insesgadez significa que, en promedio, el estimador nos va a dar el valor correcto del parámetro. De forma un poquito más rigurosa, diremos que el valor esperado del estimador va a ser igual al verdadero valor del parámetro poblacional. El valor esperado de θ con gorro, el estimador, va a ser igual a θ, el verdadero valor del parámetro poblacional. En este caso, por ejemplo, que vemos aquí, imaginemos que estos son dianas donde un arquero está lanzando flechas. Como vemos, en esta primera diana
el estimador no sería insesgado, porque si nos damos cuenta el arquero está disparando todas las flechas muy agrupaditas, muy bien, pero alejadas del centro. Es decir, el arquero tiene un sesgo, no está clavando las flechas donde debería, que es en el centro de la diana. Esto sería un ejemplo de estimador sesgado. Este de abajo, por el contrario, sería un estimador insesgado, porque si os dais cuenta el arquero está clavando todas las flechas muy agrupadas y justo en el centro de la diana. Por tanto, está clavando las flechas donde debería. El valor esperado coincide con el verdadero valor del parámetro poblacional, no hay sesgo. Luego hablaremos de eficiencia, la segunda propiedad. Bien, cuando tenemos dos estimadores insesgados del mismo parámetro, es decir, cuando ninguno de los dos tiene sesgos, nos quedaremos con el que es más eficiente, es decir, el que tiene una menor varianza. Vamos a comparar estas dos dianas, la 2 y la 3, esta de aquí y esta de aquí. En ambos casos el estimador es insesgado, el arquero está más o menos en promedio colocando las flechas en el centro de la diana. ¿Qué ocurre? Que en este caso de aquí tenemos muchísima más dispersión, porque si os dais cuenta las flechas sí es verdad que en promedio están en torno al centro, pero están muy dispersas, tiene una elevada varianza. En el de abajo, por el contrario, lo que nos encontramos es que, además de que todas las flechas están clavadas en el centro, es decir, el estimador es insesgado, además están todas muy juntas, hay muy poca varianza, con lo cual este estimador sería más eficiente que este de aquí. El de abajo es más eficiente que el del medio. Siendo los dos insesgados, el del medio tiene más varianza que el de abajo, hay una mayor dispersión. Por último, la tercera propiedad es la consistencia. Un estimador es consistente si cuando el tamaño muestral tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, el estimador converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro. Dicho en términos llanos, cuando la muestra es muy grande, el estimador se acerca cada vez más al valor real y lo hace casi con certeza a medida que n aumenta mucho. Bien, ¿qué estimadores puntuales podemos utilizar? Bueno, pues para la media podemos utilizar la media muestral como estimador de la media poblacional. Para la proporción podríamos utilizar la proporción muestral como estimador de la proporción poblacional. Y aquí viene la varianza, que tiene un pequeño problema. En principio podríamos pensar que podríamos utilizar la varianza muestral como estimador del parámetro poblacional, varianza poblacional. Bien, esto es cierto, pero hay un problema. La varianza muestral es un estimador sesgado de la varianza poblacional. Es decir, si calculamos el valor esperado de la varianza muestral, vamos a calcular fácilmente, y es un ejercicio que podéis hacer porque lo podéis calcular vosotros mismos conociendo las propiedades de la varianza y del valor esperado que ya conocemos. Se puede demostrar que el valor esperado de la varianza muestral es n-1 entre n por la varianza poblacional. Es decir, esto es distinto de la varianza poblacional. En conclusión, la varianza muestral es un estimador sesgado, no nos vale. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en vez de utilizar la varianza muestral, vamos a utilizar otro indicador que es la cuasi varianza muestral, que ya es un estimador insesgado. ¿Y cómo se calcula? Pues muy fácil. En lugar de dividir entre n, vamos a dividir entre n-1 y ya está. Si utilizamos este estimador, ya estamos seguros de que estamos trabajando con un estimador insesgado. Resumiendo, estimador de la media muestral, estimador de la proporción muestral, estimador de la varianza, la cuasi varianza muestral. Bien, la cuasi varianza muestral y la cuasi desviación típica muestral se pueden calcular de forma muy sencilla en Excel utilizando estas funciones. var.s me permite calcular la cuasi varianza muestral y desves.m me permite calcular la cuasi desviación típica muestral. Bien, en cuanto a estimación por intervalos, lo primero que hemos de decir es que este tipo de estimación proporciona más información sobre la característica poblacional que la estimación puntual. Bueno, esto es obvio. En la estimación puntual damos un único valor. En la estimación por intervalos vamos a dar un intervalo. El intervalo de confianza que vamos a dar nos proporciona un conjunto de valores posibles para un parámetro poblacional, que considera la variación de los estadísticos muestrales de una muestra a otra, es decir, hay que tener en cuenta que cada vez que obtengamos una muestra vamos a obtener un estadístico muestral diferente, bueno, un parámetro, lo que hemos llamado antes parámetro estimado. Bueno, pues con cada muestra vamos a tener un valor diferente.
Los intervalos de confianza tienen eso en consideración. Bien, lo vamos a calcular basándonos en los datos específicos de una muestra concreta y lo vamos a expresar en términos de nivel de confianza. Es importante indicar que, lógicamente, nunca vamos a tener un 100% de nivel de confianza, siempre va a haber cierta incertidumbre. En general, los intervalos o por lo menos los intervalos que vamos a utilizar en este curso, siempre lo vamos a construir de la misma manera, centrados en la estimación puntual del parámetro y a lo que sumaremos y restaremos un determinado margen de error, con esta expresión que vemos aquí. Claro, la cuestión es, bueno, ¿y ese margen de error cómo lo calculamos? Bueno, pues lo vamos a calcular con un factor de confianza multiplicado por el error estándar del estimador puntual que hayamos utilizado. El factor de confianza pues va a depender del nivel de confianza deseado. Si queremos un nivel de confianza del 95%, pues entonces tendremos un determinado intervalo. Si lo queremos del 99%, pues tendremos otro intervalo de confianza que será lógicamente más amplio. El error estándar del estimador puntual, pues típicamente va a ser la desviación típica del estimador puntual. Ahora lo veremos en los casos concretos de la media y de la proporción, pues veremos cuáles son esas desviaciones típicas que en realidad ya hemos estudiado y ya conocemos. Esto mide la variabilidad del estimador puntual y nos da una idea de cómo de precisa y fiable es la estimación puntual del parámetro. La precisión de la estimación se va a incrementar cuando el margen de error disminuye. Si nos damos cuenta, a medida que el margen de error disminuya, el intervalo va a ser más estrecho y por tanto la precisión de la estimación diremos que se incrementa. En resumidas cuentas, los intervalos siempre los vamos a calcular de esta manera. Una estimación puntual más menos el factor de confianza multiplicado por el error estándar del estimador. El factor de confianza va a ser el valor de la distribución de probabilidad asociada al estadístico, el estimador puntual, tal que deje en su cuerpo central el gamma por ciento de la masa de probabilidad y en las colas, por tanto, nos va a quedar el alfa medios en la cola de la izquierda y el alfa medios en la cola de la derecha. Habitualmente los niveles de confianza con los que vamos a trabajar son 90 y 95%. Si queremos tener mucha confianza, a veces se trabaja con el 99%. Pero lo más habitual es entre el 90 y el 95%, y de hecho lo más habitual en realidad es el 95%. Pero podemos trabajar con eso, con 90%, 95% o 99%. Esto es una decisión nuestra, a priori, que hemos de tomar cuando queremos calcular el intervalo de confianza. Resumiendo, si queremos calcular, por ejemplo, el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional, podemos obtener algo como lo que se muestra en la parte superior derecha. Imaginemos que ese intervalo nos ha salido entre 32 y 40. Bien, llamaremos W a la amplitud del intervalo, que si os dais cuenta con las expresiones que hemos visto justo en la diapositiva anterior, va a ser 2 veces el margen de error, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué representa realmente este intervalo de confianza? Bueno, este intervalo lo que representa es lo siguiente. Si repitiéramos infinitas veces el muestreo y calculásemos un intervalo cada vez, es decir, con cada muestra obtenida calculásemos un intervalo de confianza, el 95% de esos intervalos contendrían al verdadero valor del parámetro. Un intervalo concreto puede o no incluir el verdadero valor del parámetro, eso no podemos saberlo, pero lo que sí sabemos es que si nuestro intervalo es al 95%, eso significa que el 95% de los intervalos que construyamos con distintas muestras van a contener al verdadero valor del parámetro. ¿Qué no representa este intervalo de confianza? Y esto es muy importante recordarlo porque es un error que se comete con muchísima frecuencia. Lo que no representa este intervalo de confianza es que hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté en ese intervalo. Esto es falso, esto es incorrecto, esto no es lo que representa el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza no significa o no representa que haya un 95% de probabilidades de que el parámetro esté en ese intervalo. No es eso. El intervalo de confianza al 95% significa que si construimos muchos intervalos, el 95% de esos intervalos sí van a contener el verdadero valor del parámetro poblacional. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en los próximos vídeos.